Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Salud y Amor. Hoy tenemos un programa dedicado especialmente a derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Vamos a hablar con la doctora Pilar Galende y con el doctor Ignacio Costabel. La doctora Galende es médica generalista y el doctor Costabel es urólogo. Con ambos hablamos sobre los métodos anticonceptivos al que pueden recurrir mujeres y varones, la eficacia de ambos, el concepto de planificación familiar, que es un concepto que ya ha quedado antiguo. Hoy hablamos de derechos sexuales y reproductivos y aparece la pregunta si queremos o no una planificación familiar. También hablamos de la importancia del uso del preservativo ante el incremento de las enfermedades de transmisión sexual. No te vayas, quédate que hay mucha información por delante. Las decisiones que tomamos sobre la sexualidad y la posibilidad de reproducirse o no son parte de los derechos humanos. Esto responde a un cambio de paradigma que se ha dado en los últimos años, fruto de la legislación en materia de derechos sexuales que tiene Argentina y a la militancia feminista que ha sabido exigir la ampliación de derechos, pero también preservar esas conquistas y mirar de cerca la accesibilidad a los mismos. Estos derechos aportan también a poder pensar de manera separada la sexualidad de la reproducción, algo que hasta no hace mucho tiempo era casi imposible. El impacto de la Ley de Educación Sexual Integral, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, mitos y espacios por donde circula la información son algunos de los temas que desarrollamos en el programa de hoy. Libertad y decisión son dos palabras que aparecen en distintos momentos de la entrevista con la doctora Pilar Galende. Hoy tenemos la posibilidad de decidir libremente cómo vivir nuestra sexualidad y en qué momento planificar o no la maternidad y paternidad. Pilar tiene años de trabajo y experiencia en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. En la actualidad lleva adelante un consultorio de salud integral en la adolescencia, un espacio de acompañamiento donde propone hablar de los temas de salud que les preocupa a las, los y les jóvenes con confianza, confidencialidad y respeto. Nos acercamos a la casa de la médica generalista Pilar Galende. Nos recibe en su casa para poder conversar de un sinfín de temáticas. Pero hoy puntualmente en Salud y Amor vamos a hablar de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos como derechos humanos. Vamos a hablar también del incremento en las enfermedades de transmisión sexual, a qué se debe, pero lo más importante también vamos a hablar de cómo prevenir llegar a estas situaciones. Creo que lo interesante para empezar a pensar el tema es ponerle primero el título de derechos, porque también hay que saber que es algo relativamente reciente, recién en los años 90, no es tanto tiempo, se le puso, digamos, la carga y en la Argentina recién en el año 2002 tuvimos una primera ley, ¿no?, nacional que reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. O sea que es algo relativamente, ¿no?, reciente en nuestra historia. Y lo otro interesante para pensar qué son es la posibilidad de distinguir la esfera de la sexualidad, ¿no?, la esfera de la reproducción. Es como la primera vez que cuando empezamos a hablar de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos es poder distinguir estas dos cuestiones, ¿no?, que durante mucho tiempo, sobre todo pensando en las mujeres, iban como medio juntas, ¿no?, pensar la sexualidad y la reproducción como un único tema y bueno, cuando hablamos de derechos sexuales reproductivos podemos distinguir. Bueno, ¿qué son los derechos entonces sexuales y qué son los derechos entonces reproductivos? Los derechos sexuales son justamente la posibilidad de tomar todas las decisiones en forma autónoma que hacen a nuestra vida sexual. Una vida sexual libre, sin coerciones, sin ejercicio de violencia. Se asientan también en la idea del consentimiento, ¿no?, a la hora de vivir la sexualidad. Y los derechos reproductivos ahí sí y no reproductivos van más pensados en las posibilidades de tomar decisiones también en relación a la posibilidad de reproducirse o no, ¿no? Entonces ahí implica pensar que existen políticas que deben garantizar
justamente el acceso a métodos que permitan tomar esas decisiones. Entonces ahí entra el pensar los métodos anticonceptivos, en la interrupción del embarazo, ¿no? Digamos la ligadura de trompas, digamos todos los procedimientos que de alguna manera posibilitan esto de definir las capacidades reproductivas, ¿no? Hacer uso personal de esa posibilidad, ¿no? En términos de posibilidad, no de obligación. La salud sexual, la pensamos y a la vez te pregunto, ¿está diferenciada de nuestra salud física, de nuestra salud mental, o se trabaja como un conjunto? Bueno, creo que es interesante pensarlo como una integralidad, porque es cierto que a veces, ¿no?, las acciones, sobre todo en la salud, separan lo que en realidad va junto, pero que en la experiencia de las personas esas cosas suceden a la vez. Entonces creo que todas las dimensiones, incluso la social, forman parte y hacen, ¿no?, a pensar una sexualidad sana. No puedes ejercer el derecho a una sexualidad si estás en una situación de violencia, por ejemplo. Claro. En una pareja donde existe violencia física, ¿no? Entonces digo, ahí todas las dimensiones aparecen un poco juntas, me parece, ¿no? Y mientras te escuchaba, iba pensando, bueno, muchas veces la primer consulta tal vez a la ginecóloga o para hablar de sexualidad llegaba con un embarazo. Ni siquiera había una preparación para el embarazo. Sí, sí. ¿Se sigue trabajando el concepto de planificación familiar? ¿Llegan más tempranas las consultas para tomar decisiones? Sí, bueno, se sigue hablando, pero ya cambiamos un poco el paradigma en relación a la planificación familiar. El concepto de planificación familiar surgió antes de que se hablara de derechos sexuales reproductivos. De hecho, nosotros tenemos una convención de prevención, de eliminación de todas las formas de violencia, de discriminación hacia las mujeres, donde se hablaba de la esfera de la salud sexual reproductiva y se hablaba en términos de planificación familiar. Lo que pasa es que se ha evolucionado también hacia un paradigma más centrado, ¿no?, en la autonomía de las personas, ¿no?, en la posibilidad de tomar del derecho a decidir, digamos. Ese es como el paradigma en el cual es más actual, ¿no? Entonces, no es que uno solamente planifique una familia, ¿entendés? Digamos, uno toma decisiones sobre su cuerpo, sobre su salud y su vida. No es solamente la posibilidad de no armar una familia. Entonces, me parece que, bueno, desde esa posición y también desde todo lo que se ha avanzado, ¿no?, en estos años de que esta agenda sea más pública, de también los cambios que existen culturalmente en relación a la vida sexual, sí creo que tenemos consultas más tempranas, pero porque realmente la información, el poder hablar de esto, bueno, el impacto de la ley de educación sexual integral, digamos, es un cambio total de paradigma. Entonces, eso también se traduce en el campo de atención en salud, donde sí las consultas yo creo que llegan antes de la posibilidad de decir esto. No necesitas ir a un ginecólogo, una ginecóloga o ir a un médico ni siquiera. Digamos, el proceso de acceder a información, yo soy de las que dice, tiene que trascender las puertas de los servicios de salud. Obviamente que si vos querés, no sé, necesitas tomar un anticonceptivo o empezar algún método de cuidado, tengas que acercarte a una consulta, pero el proceso de informarse, de tomar decisiones empieza en otros lados, ¿no? Debería ser así, la escuela, el espacio, no sé, digo, del deporte, ¿no? O sea, la información, bueno, las redes también hacen soporte. Y pasa esto también, digo, se llega con alguna desinformación o algún mito que tal vez vino de, no quiero demonizar las redes sociales, digo, pero que por ahí viene de las redes o de las páginas de internet. Y viste, bueno, tienes como un arma de doble filo, o sea, hay más información, pero a veces eso, digamos, no siempre hay fuentes, digamos, tan confiables, o la circulación de mitos en relación a algunos, por ejemplo, anticonceptivos o prácticas sexuales siguen existiendo, y yo creo que ahí es donde por ahí sigue siendo importante, por eso, digamos, que tanto salud como otras áreas tengan, digamos, conocimiento, que no esté exclusivamente en el poder médico, a eso me refiero, sino que todas las personas podamos también brindar información correcta. Y mitos hay. Sobre el uso del preservativo existe un montón de mitos todavía, ¿no? Por ejemplo, de que uno no pasa nada si no te lo pones y total, no te vas a quedar embarazada, ¿no? Hasta el momento, digamos, de la eyaculación del varón. Estas cosas que son viejas siguen siendo vigentes en muchos casos y hace falta a veces como aclararlas e insistirlas. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. A veces cuando llega una consulta médica, a veces es medio tarde, ¿no? Porque también en las adolescentes en particular, el inicio de la sexualidad, ¿no?, de la vida sexual, empieza no necesariamente después de una visita, menos en los varones.
Las mujeres, viste que todavía por la cuestión reproductiva justamente son las que por ahí llegan más fácilmente a los servicios de salud, por las cuestiones mismas de la menstruación, digamos, ¿no? Cosas que atraviesan el cuerpo y que de alguna manera acercan. La varones es más difícil. Es cierto que las nuevas generaciones ya tienen incorporado, a diferencia de las nuestras, donde, bueno, fue algo, digamos, que se fue incorporando en la práctica, ¿no? de la vida, pero así todo existen mitos que por ahí funcionan como obstáculos, ¿no? Uno es lo que te decía recién, no pasa nada, ¿no? Digamos, me lo pongo más adelante durante una relación, pero también es, qué sé yo, cuestiones, por ejemplo, en relación a la sensibilidad en la relación. Mirá que cuando uno enseña el uso del profiláctico en campañas, este tipo de cosas, una de las cosas que se muestra justamente es mostrar que el látex no tiene realmente, es prácticamente tan finito que no produce ningún cambio en la relación en sí, pero bueno, esos mitos están. Y después yo creo que hay otra cosa que, contrariamente a lo que pensamos los más adultos y adultas, de que las cuestiones de género están más saldadas en las más jóvenes y en los adolescentes, creo que siguen existiendo. Relaciona la negociación también en el uso del preservativo durante una relación. Entonces, esas cosas están todavía presentes y creo que hay que trabajarlas, porque también explican, decir, ¿por qué si los preservativos están disponibles? Bueno, ahora pues digo, ahora hacemos un paréntesis de lo que estamos viviendo, pero en general el preservativo es algo más accesible de lo que fue en otro momento, ¿por qué no se usa? Entonces ahí hay que también ir a otro marco de comprensión de que otras cosas están, digamos, un poco dificultando la aceptación en el uso del preservativo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante difundir, insistir, y no solo el preservativo en la relación heterosexual. Se habla mucho, muy poco, por ejemplo, del campo del látex. Totalmente. Digamos, porque tenemos también la mirada, ¿no?, binaria, heteronormada, en la cual pensamos que la vida sexual solamente la práctica coital entre un varón y una mujer, y la verdad es que se habla mucho menos de otras prácticas sexuales en las cuales, bueno, aparecen otros métodos también de prevención, ¿no? De hecho, en Argentina hay voy a decir, un déficit en cuanto a protección para las relaciones sexuales, por ejemplo, entre mujeres, o para relaciones sexuales que no son heteros. Y la provisión también pública, porque a las farmacias llegan los profilácticos, claro, llegan, digamos, otros o preservativos femeninos, o campos de látex, bombanchas, digamos, como que hay un montón de insumos que no están pensados dentro de la política pública, y mucho menos ahora en este contexto donde además hay un tema, digamos, a nivel nacional donde hay un recorte de insumos, entonces todavía llegan menos. Pero bueno, creo que son las cosas que van también, digamos, volviendo un poco a la pregunta al inicio, en pensar que tenemos una política de un poquito más de 20 años. ¿Sí? Entonces también hay que pensar que esos procesos llevan sus tiempos y que cuando nació el programa y se empezó a hablar de derechos sexuales y reproductivos, la mirada heterosexual estaba muy presente y binaria, ¿no? Entonces también esos procesos de ruptura se van a ir dando, yo creo que también se van a ir reflejando en políticas públicas un poco más abiertas, más inclusivas. Muchas gracias, Pilar. Bueno, no, gracias a ustedes. Hablamos de métodos anticonceptivos, sobre todo para mujeres. También hablamos de los métodos anticonceptivos para la comunidad LGBT y la falta que hay en este sentido, tanto de campañas de promoción de qué tipo de métodos anticonceptivos se pueden usar, sino también de la fabricación de los mismos. Pero ahora vamos a hablar de la vasectomía, o el método anticonceptivo más eficaz al que pueden concurrir los varones. Lo hacen a través de una consulta con el urólogo, que es el encargado de llevar adelante esta práctica médica, y fuimos a buscar al doctor Ignacio Costabel para que nos hable al respecto. Hablamos de sexualidad y métodos anticonceptivos. No podemos abordar estos temas sin pensarlos desde una perspectiva de género y preguntarnos entonces sobre los varones, su implicancia y participación en la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. El uso del preservativo como único método que evita las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, y la vasectomía como un método altamente eficaz para la prevención de embarazos no deseados, que además está incluida dentro del plan médico obligatorio. Nos acercamos al consultorio del doctor Ignacio Costabel, urólogo.
El urólogo es el médico especialista en vías urinarias de todas las personas y específicamente del aparato reproductor masculino. Con él hablamos de la vasectomía, una cirugía que realizan los urólogos, que es muy poco invasiva, de pronta recuperación, sin riesgo y ambulatoria. Esta práctica no afecta a las erecciones, el placer sexual no cambia y registra un 99% de eficacia en la prevención de embarazos. La Ley Nacional 26.130 establece en Argentina que a partir de la mayoría de edad las personas puedan acceder de manera gratuita a la vasectomía. El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Solo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible. No hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos o hijas. En diciembre de 2021 se sancionó la Ley 27.655, que establece en nuestro país un régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgicas. El cambio más significativo que trajo esta nueva normativa es que, en su artículo 3, reconoce que todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas. Además, aclara que en ningún caso se requiere autorización judicial. Esto significa que las personas con discapacidad pueden acceder a la vasectomía si firman por sí mismas el consentimiento informado. La vasectomía no protege del VIH ni de otras infecciones de transmisión sexual. Por eso se recomienda la doble protección con el uso del preservativo. Estrictamente el urólogo es, digamos, el médico que se especializa en lo que son todas las vías urinarias y después la parte del aparato reproductor masculino. Pero bueno, sé que está la confusión, recién charlábamos, nosotros también vemos mujeres en toda la vía urinaria. También otra diferenciación importante es que a veces los pacientes preguntan es la diferencia con el nefrólogo. El nefrólogo es el médico clínico de los riñones, ellos ven toda la analítica de la funcionalidad renal y demás. Nosotros tratamos todas las patologías orgánicas de la vía urinaria, que pueden ser riñones, cálculos, tumores, etc. También es una confusión, pero bueno, en general ese es el campo de acción nuestro. También hay una similitud con el proctólogo. No es lo mismo ir al urólogo que al proctólogo. Sí, esa es otra confusión común. No es lo mismo. El proctólogo o el gastroenterólogo se ocupa del aparato digestivo. Esa confusión viene porque el urólogo, una de sus acciones es el tacto rectal, que es para tocar la próstata, para ver que no haya nódulos, pero digamos no atendemos la patología digestiva, del tubo digestivo. Esa es una confusión también común. Y te cambio, y no tanto de tema, pero para consultarte sobre la vasectomía. ¿Es campo de la urología, sí, la vasectomía? Sí. Y primero preguntarte qué es, porque por ahí la nombramos, pero ¿qué significa esta práctica médica? Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta primera, sí, es exclusivamente de resorte urológico, es una cirugía que realizamos los urólogos. La vasectomía consiste en cortar los conductos deferentes, se llaman, que son los conductos que transportan el espermatozoide desde el testículo hacia la uretra, donde se juntan con el semen, ¿cierto? Es una cirugía muy en boga ahora porque la verdad que realmente es muy poco invasiva. Es decir, esto, digamos, sería la contrapartida de lo que es la ligadura de trompas en la mujer. Lo que pasa que para ligar la trompa hay que hacer una cirugía abdominal, hacer una laparoscopía, bueno, es una cirugía un poco más importante. La vasectomía, en cambio, es cortar estos conductos que están muy cerquita de la piel a nivel del escroto, son dos incisiones muy pequeñas y es una cirugía ambulatoria, prácticamente sin riesgo y de recuperación casi inmediata, entonces hoy en día se está empezando a hacer más. Una cosa que lo primero que le decimos a los pacientes es que es irreversible, entonces hay que estar, digamos, con la decisión bien procesada, ¿no es cierto? Si bien hay algunas maneras de poder lograr un embarazo después con los espermatozoides propios, pero bueno, ya no de forma natural. Bien. Entonces, bueno, por ahí no es una decisión para tomar a la ligera. No es inmediato el efecto, porque pueden quedar espermatozoides en este conducto, en esta vía,
Entonces, por lo menos nosotros recomendamos una vez realizada, 3 meses el paciente tiene que seguir cuidándose y hacer un espermograma, que es el recuento de espermatozoides, que ahí vemos muy fácil si no tiene que haber espermatozoides en el semen, o sea, lo que llama una zoospermia, el espermograma negativo, entonces ahí el paciente ya le damos el alta para que deje de cuidarse. Cualquier varón que decida no tener más hijos o no tener hijos, digo, que quiera acceder a una vasectomía, ¿lo puede hacer o hay contraindicaciones en ese sentido para alguien? No tiene ninguna contraindicación. Sí, cualquier varón que desee el método anticonceptivo definitivo lo puede hacer. Sí. Y lo último que te pregunto es si recibís consultas o reciben en general consultas sobre vasectomía y en qué rango etario. Sí, cada vez más, es muy frecuente. En general, generalmente es en pacientes que ya tienen hijos, o sea, generalmente mayores de 30 años. Pero están apareciendo, digamos, consultas de gente joven que lo tiene decidido y no quiere tener hijos. Bueno, por ahí recomendamos siempre que lo piensen bien, porque bueno, la vida cambia y uno nunca sabe, por ahí tratamos de evitarlo en pacientes jóvenes, pacientes veinteañeros. Pero bueno, en definitiva, si el paciente lo quiere hacer, está en todo su derecho, pero bueno, por ahí es más común en aquel que ya tiene hijos y bueno, quiere empezar, quiere algún método anticonceptivo, sobre todo porque los métodos anticonceptivos en la mujer tienen por ahí sus efectos adversos, sobre todo son hormonales, entonces bueno, por ahí también se evita eso, digamos, poder dejar de usarlos en la mujer. Te escucho hablar y se me viene una consulta más. Está claro que la vasectomía es solamente un método anticonceptivo y que no previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual, o hay que aclararlo cuando se habla de optar por esta práctica. Nunca está de más aclararlo, ¿no? Claramente, no previene ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual, o sea, lo más efectivo para eso siguen siendo el método de barrera, que es el preservativo. Lo único que hacemos con la vasectomía es evitar que el espermatozoide llegue al semen. Nada más, todo lo demás sigue siendo igual, entonces sí hay que, digamos, evitarlo, cuidarse o bueno, concientizar del tema de las enfermedades de transmisión sexual, que eso sí se ve cada vez más. Hemos vuelto a ver cosas que parecían erradicadas, hay sífilis, bueno, cosas que por ahí hoy en día no deberían existir, pero bueno, se ven. ¿Y con qué crees que tiene que ver este incremento de las enfermedades de transmisión sexual? No sabría decírtelo exactamente, pero yo creo que por ahí, digamos, como fue muy efectivo en su momento la concientización, sobre todo con la aparición del HIV, que realmente enfermedades se habían erradicado casi, por ahí después, bueno, pasan las generaciones, se empieza a relajar y otra vez por ahí uno tiene cierta inconsciencia de las cosas que pueden pasar y bueno, por ahí creo que siempre nosotros acá tratamos de hacer prevención y siempre mencionamos esto, pero bueno, sí, se ven cada vez más consultas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, un placer. Llegamos al final del programa de esta semana. Esperamos que esta información les haya sido útil. Es importante y sigue siendo súper necesario replicar, conversar, compartir lo que hoy abordamos. Por eso te invitamos a visitar también el canal de YouTube de la Televisión Pública Pampeana, donde quedan guardados todos los programas de salud y amor para que los veas cuando quieras y con quien quieras. Hasta la próxima.